Sí, doctor. Sí, doctor, escucho muy bien. Ya, bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, hoy día vamos a ver, el objetivo es ver patologías muy frecuentes que ocurren tanto en la gestación como en las pacientes no gestantes, y por lo tanto hay que tenerlo en consideración para poder evaluar estos casos. Un dato importante es la famosa cervicitis. Según los estudios epidemiológicos, es una infección de transmisión sexual que ocurre en forma clínica en un 30-40% de los pacientes. Sin embargo, hay pacientes que son asintomáticas y que son portadoras de este tipo de problemas. Por eso hay que evaluar, especialmente los que tengan factores de riesgo, ¿no? ¿Qué cosa es una cervicitis? Es una inflamación del cuello uterino, generalmente por la exposición de las células columnares de las glándulas endocervicales, y la cual que tiene como característica tener una secreción de tipo no líquida transparente, sino una secreción a veces mucoide, ¿no? Que eso confunde y tiende a algunos médicos o el personal de salud a decir que es algo normal. Sin embargo, muchos solamente hacen el tacto o esperan que tengan la secreción por la vagina para diagnosticar, pero esto debe ser exclusivamente de una evaluación clínica. No por el hecho de esté gestando, solamente vamos a ver la barriga, los latidos. Tenemos la obligación de ver si tienen esta cervicitis, porque fácilmente de estos tejidos pueden entrar a lo que es la membrana amniótica, producir RPM y producir infecciones intrauterinas, como la corioneonitis, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, y especialmente catalogar la cervicitis aguda y la cervicitis crónica. La mayoría de las causas tipo infecciosas de este tipo de pacientes ocurren de forma asintomática. Tenemos los grupos por la clamidia, trachomatis, Neisseria gonorrea, que afecta el epitelio columnar, lo que es el virus, el Trichomona vaginales, que es un parásito que va a estar en el epitelio escamoso, produce erosión a nivel del ectocervix. También hay problemas de tuberculosis a nivel del cuello uterino. Hay que tener en cuenta que puede producir una endometritis tuberculosa y producen problemas de obstrucción, muchas veces de forma crónica, ¿no? Entonces hay que evaluar esa posibilidad que puedan tener, ¿no? En metaanálisis se ha demostrado de que mujeres que tienen factores de riesgo, uno de los elementos que se encuentran es el Mycoplasma genitalis, el cual muchas veces no enviamos para evaluar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces tenemos Mycoplasma genitalis, Mycoplasma hominis. ¿Alguien está hablando por ahí, por favor? ¿Alguien está hablando? Ya, Mycoplasma hominis, Ureoplasma, Cytomegalovirus y Streptococcus beta hemolítico. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y lo que se recomienda es hacer un estudio de lo que es más frecuente en los sitios donde uno trabaja. La cervicitis puede estar asociado a bacterias, virus, hongos y parásitos. Entonces, no es solamente de bacterias. Tú cuando mandas un cultivo de secreción vaginal, y ahora que una de sus compañeras ha hecho esa revisión, se va a dar cuenta que no todos los cultivos sirven para evaluar a todas las bacterias. Hay bacterias intracelulares, como son la clamidia, que no van a detectarlos en ningún cultivo en forma así rutinaria, tiene que ser un cultivo especial, ¿no? También hongos, si tienen hongos, no salen los cultivos y van a decir, tiene secreción cultivo negativo, no tiene nada, pero doctor, le pica, le molesta. Ustedes tienen que tener la correlación entre la parte clínica y la parte que corresponde a los exámenes. El examen no determina el diagnóstico, tienen que evaluar también la parte clínica para ver si tienen o no algún problema en este tipo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver y evaluar. Creo que me he salido de la imagen. No, doctor, ahí sigue. Ahí sigue, entonces yo soy el que me he salido. A ver, voy a ver acá. ¿De dónde está? Ah, ya, acá está. Ya, entonces, también hay infección por papilomavirus. Hay una inflamación cervical y puede a la larga producir neoplasia. Por eso que a pesar que esté gestando, uno debe darle tratamiento y hacer el Papa Nicolau para poder evaluar el caso, ¿no? Eso es lo que tienen que tener en cuenta.
También hay causas no infecciosas, inflamación, traumatismos, instrumentales, cuerpos extraños, irritación química, a veces el uso de lácteos, duchas vaginales, espermicidas, algún tipo de anticonceptivo, radioterapia, inflamaciones, especialmente en pacientes que tienen antecedentes de enfermedades crónicas. Las pacientes hipoestrogénicas también puede haber una vaginosis inflamatoria descamativa, ¿no? Entonces depende de cada caso, inclusive el uso prolongado de lo que es la hormona, la progesterona produce una resequedad en la vagina. Entonces también hay que evaluar y ver, ¿no? La clínica puede ser con síntomas o sin síntomas. Es importante hablar con espéculo para descartar principalmente patologías rutinarias como descartar el cáncer cervical y posteriormente la cervicitis, que puede ser aguda o crónica, de acuerdo al flujo que podamos trabajar, ¿no? Generalmente el flujo puede ser un flujo vaginal purulento, muco purulento, puede haber sangrado, especialmente intermenstrual o postcoital, puede haber problemas de disuria, frecuencia urinaria, pero ¿qué tiene que ver la vagina con la uretra? Cuando estudien lo que es la microbiota vaginal influye en lo que es la microbiota rectal, por eso que una mujer estreñida puede tener alteraciones de la microbiota vaginal y también puede tener alteraciones de la microbiota urinaria. Y esos gérmenes pueden entrar por la vía urinaria e infectar. Por eso que en un comienzo puede producir irritación y uno tiene la obligación de descartar otro tipo de problemas. Puede también haber dispareunia, irritación vulvovaginal y uretritis. Especialmente la uretritis es una condición para descartar problemas con clamidia. Entonces, en la evaluación clínica es importante la historia sexual, la higiene, cómo es su higiene, la edad, hay que ver exámenes, signos de alarma, si hay problemas inflamatorios, en los exámenes está el pH vaginal para ver cómo se encuentra, la microscopía salina, pruebas de clamidia, gonorrea, pruebas de vaginosis bacteriana de trichomonas y pruebas de micoplasma genitales. Esto sería lo de rutina que deberíamos buscar. Lamentablemente a veces solamente nos ceñimos a una parte. Entonces, son exámenes a la hora de hacer la colocación del espéculo y se le hace pujar a la paciente si la secreción se mantiene en el fondo o no. Esos son los exámenes que verifican en la parte clínica la presencia o no de lo que es la secreción a nivel del canal vaginal. Bueno, con respecto a la historia, la secreción vaginal puede ser amarillenta, puede acompañarse sangrado vaginal. Por ejemplo, hoy día he visto una gestante que tenía historia de infecciones urinarias y tenía historia de infecciones vaginales, solo que la persona se perdió 5 años y ahora viene gestando con 8 semanas y tiene un cuello inflamado con bastante secreción y con sangrado a nivel del cuello. Entonces le estoy dando un medicamento para cortar ese sangrado y si no, tendría que ver previo Papa Nicolau cauterizarla, ¿no? Depende del caso que vemos y los molestes. Puede también tener dolor abdominal, o sea, no debe tener, pero si lo tiene, hay que tener cuidado porque esta infección puede estar afectando el útero y puede estar afectando el bebito. Por eso es muy importante que ustedes evalúen si un descenso o una infección urinaria solamente está ubicado en la parte vaginal o uretral o está ya comprometiendo la parte pélvica, ¿no? Puede haber ardor, irritación urinarias o en forma local. Y el número de parejas es importante, el tipo de actividad sexual, si usa o no condón, uso de duchas vaginales, la edad menos de 25, pareja con antecedentes de ITS. Por ejemplo, hoy hemos visto una paciente gestante puérpera que tenía BDRL positivo, FTA positivo, y aparentemente la pareja es negativo. Entonces, viendo la historia clínica, posiblemente la pareja anterior era la que la había contagiado, ¿no? Solo que esta pareja se salvó. Bueno, el examen físico con el espéculo es la prueba de Hallman, se determina si hay descarga mucopurulenta a nivel de exocervix, se ve a través del canal endocervical, por eso se le hace pujar a la paciente, si sale no secreción en el canal, y si hay acompañamiento de lo que es sangrado, ¿no? Especialmente de dónde proviene el sangrado, ¿no?
En el examen físico hay que ver qué tipo de secreción tiene, si hay friabilidad cervical, edema. Eso es muy importante porque estas pacientes evolucionan con ruptura del cuello, hacen trabajo de parto disfuncional, hacen desgarro de cuello, y eso hay que considerar porque cuando hacen las suturas fácilmente puede haber dehiscencia de los puntos y producir una infección. Por eso debe ser cubierta en antibióticos para evitar este tipo de problemas, ¿no? También puede haber hemorragia puntada a nivel del cervix, como cervix en fresa, por la erosión. Y el examen físico no solamente hay que ver la parte interna, sino hay que ver la parte externa, ¿no? Si hay presencia de úlceras, si hay presencia de inflamación erosiva, ¿no? Entonces, lo que busco en el examen, ver cuáles son las posibles causas. Si no es posible distinguir una cervicitis aguda infecciosa de la no infecciosa, se debe mandar cultivos de secreción. Si en caso es recurrente, debe mandarse cultivo de secreción vaginal y a nivel del cuello también. Si hay sospecha de cervicitis, ahí tiene que hacer la evaluación visual del cuello uterino, y también se debe evaluar si solamente la cervicitis está localizada o hay inflamación del útero, en especial si está gestando, ¿no? Entonces, los criterios de enfermedad inflamatoria pélvica son los mismos. Hay criterios menores, criterios mayores. Lo que más deben tener en cuenta es el dolor pélvico, ¿no? Porque ese dolor puede estar relacionado a un acorio o a un problema infeccioso del bebé, ¿no? Entonces, aquí se lee estudio del fondo de citología vaginal, colposcopía y si es necesaria biopsia, pero en gestación es un poco contraproducente esto, ¿no? Entonces, es importante la evaluación, evaluar la ocurrida, de dónde viene, y de acuerdo a las características ver si es un problema de parásitos, virus o de hongos, ¿no? De acuerdo a la sintomatología. Descartar que no haya dermatitis de contacto, alergia. A veces hay presencia de líquen plano. Y si esta cervicitis es crónica o es aguda, si utiliza métodos anticonceptivos o no. En los exámenes de laboratorio se debería pedir prueba de clamidia y gonorrea. Actualmente existen pruebas moleculares, que es mucho más fidedigno que las pruebas de cultivo, porque a veces las pruebas de cultivo no recogen una buena muestra y uno puede pasar desapercibido este tipo de problemas, ¿no? Hay que descartar vaginosis bacteriana a través hay un test que se llama el test de Nugget, y las trichomonas con cultivo de secreción vaginal, que es lo que nos podría ayudar, y una evaluación en fresco, ¿no? Igual el micoplasma a veces no crece en los cultivos y necesitan pruebas de lo que es PCR para determinar este tipo de problemas. Es importante en el tratamiento aliviar los síntomas y prevenir de futuras infecciones, porque estas infecciones fácilmente pueden comprometer la vía urinaria, pueden fácilmente llegar a los riñones y producir problemas, ¿no? Entonces, hay que ver si tiene antecedentes de clamidia, si ha cambiado de pareja últimamente, si usa o no condones en forma consistente, y las pruebas que van a ver, ¿no? Entonces, si hay bajo riesgo, se debe evaluar cuál es el diagnóstico y evaluar si eso requiere o no tratamiento inmediato, ¿no? ¿Qué se recomienda como tratamiento presuntivo? Es acitromicina, es un buen medicamento que se usa y que tiene amplio espectro en estos casos, de 1 gramo oral, puede ser en 2-3 dosis, dependiendo, y también no hay que olvidarse a las parejas sexuales, ¿no? Las cuales no solamente pueden tener balanitis, también tienen prostatitis y otro tipo de complicaciones, porque de nada sirve darle tratamiento a la pareja para que otra vez vuelva a infectarse, y también de nada sirve indicarle óvulos o indicarle tratamiento local si es que lo hace con el dedo, a pesar de que esté lavado, porque ahí puede tener foco infeccioso de reinfecciones. Y es recomendable que utilice guantes para colocarse los óvulos o las cremas, ¿no? Hay que tener cuidado de pacientes con VIH en el embarazo y el uso de pacientes con DIU. En esos casos de sospecha de gonorrea, se puede utilizar también acitromicina o cestrexona, dependiendo cuál es el caso. Pero en caso de gestación no es recomendable la fluoroquinolona ni la doxiciclina. Entonces, la acitromicina, la cestrexona son medicamentos de mayor amplio espectro y no están contraindicados en la gestación. Igual en clamidia es una buena opción. Si es alérgica, se puede utilizar eritromicina.
¿no? Entonces, en estudio de metaanálisis, la citromicina versus la doxiciclina es mucho mejor para lo que es clamidia urogenital. Sin embargo, cuando hay alergia, puede utilizarse la eritromicina, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe utilizar en gestantes, tener cuidado, 1 gramo vía oral en una sola dosis, o también puede ser en dosis con eritromicina 500 miligramos por 7 días, ¿no? Micoloplasmas genitales es un poco más difícil de ver, pero también se puede tratar con acitromicina, y hay que evaluar a la pareja. Si hay sospechas de herpes, bueno, en ese caso hay que ver si es sintomático o asintomático. Se puede dar el tratamiento con aciclovir, pero solamente de 7 a 10 días máximo, y no se puede repetir, ¿no? Y hay que evaluar la sintomatología. Aquí es un cuadro donde se recomienda qué medicamentos, qué uso alternativo, y si en caso hay alergia para cada caso. Cuando es persistente o recurrente, ya eso requiere ya retirar los medicamentos, volver a ver, y hay que ver si hay una reexposición a la pareja infectada en cumplimiento médico, porque a veces ese es el problema y se puede hacer un sobrediagnóstico. Otra patología importante es la vulvovaginitis, que afecta un 18 o 20%, pero hay varias casuísticas que van entre el 50 y 80%, dependiendo en qué forma se le pregunta a la paciente y se usa o no el espéculo. También es afectado por tres mayormente problemas, que es la vaginosis bacteriana, las cándidas y las trichomonas en su mayoría. La sintomatología es flujo vaginal, olor, prurito, y debe evaluarse la historia clínica, ¿no? Con pruebas de examen físico, microscopía y pruebas cervicales, ¿no? Hay que evaluar el epitelio, hay que ver si hay o no reacción al ácido láctico, a lo que es el lugol, si hay presencia o no de este tipo de reacciones, y factores que perjudican el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, a veces el sobreuso de antibióticos, cuerpos extraños, y otro tipo de patologías. El embarazo a veces es más difícil por la tolerancia inmunológica, ¿no? Acuérdense que la etiología puede ser infecciosa. Ahí tenemos la vaginosis bacteriana, cándida y trichomonas, y la no infecciosa, que también hay que incluir, como atrofia vaginal, vaginitis atrófica, de esas mujeres que utilizan mucho el tampón, utilizan mucho los pañitos húmedos, y eso produce alergia e inflamación, ¿no? En la zona genital, ¿no? También hay que preguntar qué tipo de calzón utiliza, qué tipo de tinte, porque esto puede irritar la zona vaginal, ¿no? La vaginosis bacteriana es una enfermedad, síndrome polimicrobiano, o sea, no es un solo tipo de germen, son varios tipos, pero el que más destaca es el lactobacillus, y generalmente están concentrados con bacterias anaeróbicas, ¿no? Acá es recomendable, hay un test que se llama el test de Nugget, y se caracteriza por un olor, un flujo vaginal, olor a pescado, y otro grupo de pacientes puede ser asintomático. Así como hay vaginosis bacteriana, también hay penosis bacteriana, ¿no? El varón también puede producir a nivel del glande estos problemas, ¿no? Hay que descartar múltiples parejas sexuales, falta de uso condón, la falta de lactobacillus, o cuando cambia de pareja, ¿no? Eso hay que preguntar eso como sospecha de esta vaginosis, ¿no? Entonces, si hay recurrencia o hay complicaciones de cirugías ginecológicas, estas pacientes tienden o sea, una paciente que tiene vaginosis bacteriana tiene mayor riesgo de contraer una infección de transmisión sexual, el riesgo es 8 veces mayor, puede haber recurrencia de este tipo de problemas, y puede haber complicaciones en las cirugías, ¿no? y en el embarazo. Por eso que ustedes apenas sospechen, a qué diagnosticar y tratar, porque en la cesárea y en el parto pueden implicar hasta la vida del bebé y de la madre. Entonces, esta vaginosis bacteriana puede estar asociado a infecciones urinarias, y es una alteración de los lactobacillus, que son los que protegen la zona vaginal. Hay proliferación de gérmenes anaerobios, aumenta el pH, y como el pH debería ser ácido de la vagina, fácilmente se coloniza de células o gérmenes que pueden vivir en términos básicos, ¿no? Y eso hace que prolifere un grupo de pacientes. Definitivamente acá hay una alteración de la microbiota, ¿no? Hay unos criterios, se llaman criterios de Ansel, que justo evalúa 4 puntos, que es el flujo blanco grisáceo,
lo que es el pH mayor de 4.5, el test de aminas positivo y la presencia de las células clave mayor del 20%, ¿no? Estos son los criterios de Ansel para poder determinar si hay o no vaginosis bacteriana. Si queremos ser más específicos, podríamos mandar cultivo, pero tiene que ser un cultivo especial, es para anaerobios, y generalmente eso no se hace de rutina. La otra opción es hacer tinción Gram y también determinar la concentración del lactobacillus, ¿no? Para poder determinar la sospecha de esta enfermedad. Entonces, hay también pruebas moleculares, hay otros tipos de estudios como pruebas de la poliaminopeptidasa para detectar el pH elevado, pero no es de alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Otra alternativa es el PCR y cultivo para Gianalella vaginalis, que es uno de los gérmenes que están implicados en este tipo de problemas. Las pruebas Papa Nicolau no ayudan en esto porque no es su función, ¿no? El tratamiento, cuando no están gestando, bueno, metronidazol, clindamicina se podría dar en caso de gestación de tipo intravaginal, o tinidazol si no es gestando, o clindamicina. La clindamicina sería una opción más importante. También el metronidazol, en caso de gestantes, puede dar 500 miligramos vía oral 2 veces al día durante 7 días, o clindamicina 300 miligramos vía oral 2 veces al día durante 7 días, o también de tipo vaginal, ¿no? Durante 7 a 10 días. Pero teniendo cuidado que lo hagan con guante, previa higiene y sin actividad sexual, ¿no? Por lo menos la actividad sexual se recomienda de luego de unos 50 años, ¿no? Para que no tengan la reinfección. Bueno, las secuelas de la vaginosis bacteriana se puede ver mayor riesgo de parto prematuro, de ahí la importancia de detectarlo, sospecharlo y tratarlo. Endometritis, aumenta el 20 a 30% de endometritis, fiebre postparto, celulitis vaginal, infección post-aborto y enfermedad inflamatoria pélvicas y las famosas endometritis. Entonces, es una infección que puede afectar el postoperatorio o el postparto de los pacientes. Y si ustedes sospechan, se debería dar, no esperar a que la paciente se complique, ¿no? Otra patología que ustedes deben tener en cuenta es la vaginosis o la candidiasis vaginal. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez se ve más resistencia, ¿no? Candida albicans es la que más está implicada, pero hay otros tipos de cándidas que actualmente se están presentando y ya son multiresistentes. Entonces, no es solamente sospechar en la secreción, sino que mandar obligatoriamente al cultivo porque muchas veces son resistentes a los tratamientos normales, ¿no? La característica de las clamidias es que dan prurito, hay bastante ardor vaginal, disuria, y puede empeorar a lo largo del tiempo. Por eso hay que evaluar bien la zona vaginal, ver si no hay exposición en la zona externa de fisuras o algún tipo de flujo blanquecino, generalmente lechoso o grumoso, y el pH generalmente puede ser normal, el test de amina es negativo, se puede hacer un test Fortis para ver pseudo-IFAS, puede ser también con el cloruro de hidróxido de potasio, que tiene una sensibilidad mayor, y los cultivos. Pero acuérdense que el cultivo a veces demora, ¿no? Y no son tan específicos si ustedes no lo envían, ¿no? Entonces, hay que evaluar de todas maneras el tratamiento inicial, el cultivo, para ver si hay resistencia o no, porque generalmente estas pacientes ya lo tienen antecedentes de este tipo. Y generalmente hay que evaluar si no hay otro tipo de componentes, por ejemplo, en diabéticas, en pacientes inmunocomprometidas o pacientes que tienen factores que afectan la inmunidad, ¿no? El clotrimazol es el que generalmente se utiliza de tipo intravaginal, 1% en cremas intravaginal. El problema es que a veces tienen prolax o es como está gestando, no es fácil colocar la crema. A veces se puede colocar en óvulos, que sería mucho más fácil por 7 días. Y el otra alternativa es butoconazol, Óvulos también por tercoconazol. 7 días, doctor, disculpe. Perdón, El disculpa. óvulo de clotrimazol, óvulo por 7 días también. Acá, según en la guía, los supositorios de clotrimazol se recomienda entre 7 a 10 días, pero
el problema es que hay mucha resistencia, ¿no? El problema en esto del clotrimazol es que como no se atienden los estudios de los cultivos, va a depender de los resultados. Por eso hay que evaluar cada caso para ver su evolución. ¿Qué pasa cuando hay itus recurrente? Que son pacientes que constantemente están con estos problemas. ¿Por qué? Porque ya no es la clamidia la que albicans, sino está metida la clamidia clabriata y otras especies, ¿no? Clamidia no albicans, que ahora están aumentando y hay una resistencia vaginal a este tipo de vaginosis o candidiasis vaginal, ¿no? Entonces, en estos casos, hay que ver, es recontra importante los cultivos, ver si hay resistencia. Y bueno, si ya no hay una buena respuesta, se puede agregar dosis oral de fluconazol de 150 miligramos por 3 días como una dosis de ataque para poder ayudar a estos pacientes. Pero hay que tener en cuenta esto porque muchos de estos pacientes pueden hacer infecciones vaginales e infecciones urinarias. Y estas infecciones urinarias pueden producir candidiasis a nivel del riñón y puede diseminarse. Si usted le da un antibiótico, nunca funciona. Entonces, si son inmunodeprimidas, hay que también tener en cuenta esta patología porque puede ser una sepsis, ¿no? A estos gérmenes. Ya necesita un manejo intrahospitalario, ¿no? La vaginosis, candidiasis vaginal grave, puede producir fisuras y se puede complicar. Por eso que ahí es recomendable hospitalizar para evaluar de otra forma. Inclusive ahora están utilizando ácido bórico, están utilizando medicamentos ya intravenosos para la parte de resistencia de lo que es el manejo de hongos, ¿no? Bueno, eso durante el embarazo es frecuente. La terapia con los azoles se recomienda mínimo 7 días, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Otra patología que deben tener en cuenta es la trichomona vaginalis, que es un parásito de enfermedad, es una infección de transmisión común sexual, que caracteriza por esas petequias, un flujo vaginal amarillento, mal oliente, espumoso, las burbujas pueden producir ardor, prurito, ¿no? Y el pH generalmente es más básico. Ahí se le puede hacer el test de amida, generalmente sale positivo, y se debe evaluar cultivo, ¿no? El cual tiene una sensibilidad del 70 a 96% y una especificidad del 100%. También se le puede mandar lo que es la evaluación en fresco, que también ayuda bastante para determinar esta patología, ¿no? Entonces, hay testes rápidos de OSAN para trichomonas, hay otros tipos de testes de tipo vaginal, pero lo más recomendable es feculoscopía y cultivo en fresco, y si no, cultivo en general, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? Metronidazol en general como régimen de uso, y cuando son recurrentes, aumenta la dosis 2 veces al día durante 7 días, ¿no? Generalmente eso es lo que se recomienda. No se olviden de la pareja. En el caso de la gestación se hace dosis única de metronidazol y reduce lo que es la asociación a la ruptura prematura de membranas, el parto pretérmino y el recién nacido de bajo peso al nacer. Los RCU también pueden estar asociados a este tipo de problemas. Entonces no es tan banal este tipo de problemas, ¿no? Otra patología también que ocurre, la condilomatosis, no está incluido, pero he preferido incluirlo para que ustedes evalúen. Es una infección viral por papilomavirus. Existen más de 200 serotipos, de los cuales 40 los que están más asociados al contacto sexual, y de los cuales al comienzo fueron 2, después 4, 11 y 13 son los que están más asociados a lo que es el cáncer, ¿no? Relacionados también al B6 y el 11 a las verrugas anogenitales, ¿no? Estas lesiones generalmente a veces son asintomáticas y se reactivan durante la gestación. Usted, la mujer, dice, no, nunca he tenido, y en la gestación aparecen, ¿no? Entonces, no es que nunca ha tenido, lo que pasa es que ha tenido y se ha reactivado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, especialmente si están ubicados en el canal vaginal y si están obstruyendo el canal de parto. Por ahí sí está contraindicado lo que es la exposición a este tipo de virus. Acuérdense que este virus, por la alta carga viral, ya no solamente está a nivel del cuello ni la vagina, puede estar a nivel intraamniótico. Entonces, no sería recomendable indicar una cesárea si realmente no está afectando al canal vaginal, ¿no?
salvo que ustedes vean dificultad o problemas en el canal vaginal, esa sería la indicación para poder operarlo, ¿no? Porque el riesgo es similar. Y una de las patologías que ocurre con el papilomavirus son las papilomatosis laringeas. Eso da, por ejemplo, cuando Carmen bosteza, por ejemplo, ahí igualito que ha bostezado, el bebito aspira el líquido amniótico a la hora de respirar y el líquido, como está contaminado, aspira a los pulmones y aspira en la laringe. Ahí están las cuerdas vocales y se adosa a las cuerdas vocales y a los 3, 4 años comienza a haber ronquido, puede haber alteraciones en la voz y eso es un indicativo de sospecha de papilomatosis laringe, lo tiene que ver el otorrino. Actualmente tenemos otorrino en el hospital, en la maternidad, y cuando vemos a una mujer que ha tenido condilomas, historia de papilomavirus, se le recomienda la evaluación del niño. O sea, doctor, Y también no de la es, pareja, doctor, ¿no? Ahora, si la pareja trabaja en San Martín y es obstetra, con más razón, ¿no? doctor, o sea, no es una condición absoluta los condilomas. No es una condición, pero el detalle es la condición para operar una paciente por condiloma es cuando obstruye el canal del parto. Se obstruye o está en un sitio del cuello uterino, de repente se puede ver o sospechar que puede producir un trastorno en el canal, pero directamente que por eso tengamos que operar no está estipulado. Lo que pasa es que se hace una consideración, pero realmente no está indicado en la norma, ¿no? Entonces, si hubiera alguna complicación, algo, lo tienen que justificar bien, especialmente si hay buenas condiciones del trabajo del parto, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que deben tener en cuenta. El estudio del recién nacido, los factores de riesgo. El consumo de tabaco se relaciona con el papilomavirus, porque el tabaco disminuye la parte inmunológica y disminuye lo que es la presencia de los cilios. El movimiento de expulsión de los mocos depende de los movimientos ciliares y el tabaco altera esos movimientos. Entonces, si no expulsa los mocos, estos virus normalmente son barridos por la secreción, los mocos que produce el cuello. Pero como no tienen esa habilidad por el uso del tabaco, generalmente permanecen y ocurren problemas de este tipo. Igual la inmunosupresión, las diabéticas, las pacientes que utilizan corticoides de largo tiempo o los pacientes masculinos que no se han circuncidado son otros factores que incluyen eso, ¿no? El examen hay que ver las verrugas anogenitales, ver bueno, tanto en el varón como en la mujer, descartar, porque si no hacen reinfección y después cuando no son gestando, estamos el cono, el recono, el recontracono, el recontracono, y nunca le estamos quitando todo el cuello y después termina como una incompetencia terrible. Entonces hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico y ver qué tanto se puede o no curar en forma local o necesita algún tipo de extirpación más cruenta, ¿no? Verrugas anogenitales depende de las costumbres sexuales, depende de dónde está ubicada la lesión y también a veces de los hábitos de higiene. A veces la gente se rasca o los peñisca o por tratar de borrar y eso hace diseminar, ¿no?, estos tejidos. Acuérdense que las verrugas no solamente son anogenitales, también puede salir en el cuello, en los sitios de rascado, la espalda, el cuello, la zona inguinal, ¿no? La boca, el ano, tiene que ser evaluado todos estos aspectos porque ahí donde puede aparecer estos tejidos y después causan sorpresas. Esos varones que tienen las leucoplasias, ¿no? De Michael Douglas, Fujimori, esas leucoplasias no vienen del aire. Generalmente ese es por sexo oral, ¿no? Mayormente. Entonces, estos pacientes tienen que ser controlados y evaluados durante el tiempo, ¿no? Es no solamente en las mujeres, sino también en varones, ¿no? Especialmente si tienen esas costumbres, ¿no, Gautier? Bueno, entonces eso es lo que tenemos que evaluar, no solamente ver la vagina, hay que ver el cuello, hay que ver las ingles, hay que ver las axilas, la espalda, ¿no? Porque a veces pueden tener esas lesiones y en el rascado se lo llevan, ¿no? Biopsia es recomendable si en caso de sospecha de malignidad. Tipificación, ahora se puede tipificar estos cuadros. El tratamiento de imitimod, porfirina, es cuando no gestando, ¿no? Pero si está gestando, está contraindicado este tipo de tratamientos, ¿no? Lamentablemente no se puede hacer mucho ahí, ¿no? Criopreservación, de repente sí, por uso local, pero hay que evaluar si compromete o no el cuello. Y si no, se espera hasta que termine la gestación, ¿no? No es una prioridad, ¿no? Bueno, glándula de Bartolino es otra patología que también a veces puede producirse en crónico, por eso ustedes cuando evalúen la vagina,
no es solamente mirar, tienen que tocar, porque a veces quedan bolitas crónicas que indican que ha habido un quiste de Bartolino que se controló y que es un indicativo de un antecedente de acceso, ¿no? Un acceso, y cuando ocurre eso, realmente es porque hay ITS, porque se ha cerrado el conducto que drena la glándula de Bartolino. Entonces hay que tener mucho cuidado. Quistes, cuando está en la fase aguda, y los accesos cuando está en la fase crónica, ¿no? Y eso está asociado a Escherichia coli, Staphylococcus, clamidia, Neisseria, enterococcus. O sea, no es tan banal. Por eso cuando ustedes vean a una mujer con un acceso quiste Bartolino, esa paciente debe tener una ITS y hay que evaluar también a la pareja, ¿no? El tratamiento a veces hacen drenaje, pero no es lo recomendable. Hay que cortar, eliminar, y tratar con antibióticos para poder eliminar ese acceso, especialmente si tiene mucho dolor. Y si se puede extirpar, se puede, pero eso no es gestante, ¿no? En gestante solamente se drena, ¿no? Por la posibilidad del acceso. Acá es un cuadro, los medicamentos como resumen, los factores de riesgo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en todo este tipo de problemas. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algo que quieran decir? Los que han hecho las tareas de los cultivos, ¿qué pregunta tienen? Sí, dígame. También es otra patología, especialmente lo que ustedes tienen que ver en la clínica, presencia de vesículas dolorosas y que tienen un seguimiento de un dermatoma. O sea, por eso ustedes tienen que tener en su consultorio cómo son los dermatomas de la zona inguinal. No lo tengo ahorita a la mano, pero me acordado para agregarlo. ¿Por qué es importante eso? Porque ustedes ven vesículas dolorosas que siguen un dermatoma a nivel de la zona del perine, eso es muy probable que sea herpes, ¿no? Es muy probable. Y es peligroso porque puede afectar, acuérdense que el TORCH, que es toxoplasma, herpes, citomegalovirus, rubiola, es parte de las causas que producen malformaciones y abortos recurrentes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de diagnóstico. Si es en el primer trimestre, hay que hacerle seguimiento, hay que hacerle ecografía genética, morfológica. Yo no estoy de acuerdo con el término de genética. Es una ecografía para evaluar, ¿cómo se dice?, factores de expresión genética, pero no evalúa los genes, ¿no? Es una evaluación ecográfica de la expresión genética, pero no evalúa eso. Ves indirectamente. Por eso que astutamente han hecho la ecografía de evaluación de las manifestaciones genéticas y después la morfológica. ¿Por qué? Porque hay lesiones que no ves en la genética, pero sí puedes ver en la morfológica. O sea, si no detectas en uno, lo detectas en el otro, por el tipo de tamaño y resolución de la ecografía. Pero eso no significa que estoy hablando genes, ¿no? Solamente estoy hablando de expresión de los genes que puede deberse a enfermedades que pueden ser enfermedades congénitas o que ya puede ser una carga genética que ya lo tiene de antemano. Por eso cuando uno tiene una malformación, uno no puede saber si ya lo vino con la carga genética de los padres o lo ha presentado durante la gestación. Por eso le piden cariotipo para ver y determinar, ¿no?, si tiene o no, pero al final es una malformación, ¿no? Entonces, por algo está ocurriendo este problema, ¿no? No sé si con eso contesté tu pregunta, Carmen, yo. Doctor. Otra pregunta, dígame la pregunta. Ah, sí, el VIH, acuérdense que la inmunosupresión, la dosis y el tratamiento debe ser de más largo tiempo y los controles más seguidos, ¿no? Porque esas pacientes, por eso que es muy importante que ustedes en el primer trimestre hagan la batería: hepatitis, sífilis y SIDA, diré VIH. ¿Por qué? Porque si ustedes ya están de antemano, esa paciente va a recurrir, va a estar con problemas, y no solamente el riesgo es para ella, sino para el bebito, ¿no? Entonces tienen que ser detectados tempranamente, y es obligatorio hacer esa prueba en el primer trimestre, ¿no? No esperar al último para poder evaluar estos casos. ¿En el bebito o en la mamá? ¿En el bebito o en la mamá? ¿Ah? Por supuesto, porque si tú has hecho un legrado y tiene una endometritis,
puedes tener focos infecciosos que te pueden ir a cualquier parte, ¿no? Por eso, en esas pacientes hay que cubrirles bien, hay que evaluar su estado inmunológico, ver los CD4 si están o no controlados, y si no, puede evolucionar no solamente con problemas infecciosos bacterianos, sino ahí vienen los problemas infecciosos de tipo hongos, como la cándida, diseminan a nivel endovascular y son más difíciles de tratamiento, ¿no? Esas pacientes yo les recomiendo deriven para que sean evaluados en hospitales, porque se van a meter en camisa de once varas. ¿Está bien? No te entiendo cómo, repítelo. Claro, sí. Eso tú lo evalúas cuando lo asocias a diarrea crónica. Si tú eres una mujer que le has dado mucho antibiótico y comienza a tener diarrea, indigestión, eso significa que has barrido con toda la flora intestinal. Y si has barrido con la flora intestinal, también has barrido con la flora vaginal. En todo caso, en esos casos, a veces se recomienda cuidarse, cambiar la dieta, y hay una especie de ampollas que regeneran la flora vaginal y también la flora intestinal, ¿no? Entonces, habría que evaluar, suspender los antibióticos, evaluar el caso y ver qué tanto necesitan este tipo de medicamentos. Lactobacilos, Es muy importante la dieta, ¿no? La dieta sí. Claro, por eso hay que evaluar por kilogramo peso, ¿no? No solamente es la dosis, sino hay que ver kilogramo peso para poder evaluar cuál es la dosis que le corresponde, ¿no? Ya, Ayrton Chris, Buckingham, Froilan, Mori, ¿no sé más? Dime, doctor, le escucho. ¿Qué pasa? No sé, me estaba ya levantando la mano o algo. Creo Sí, que estaba doctor, hablando algo de tu experiencia, la prostatitis y la balanitis, creo. No, doctor, sino del tema de regenerar la flora. Claro. Utilizan lactobacilos. Si usted había hablado de una terapia fecal, Claro, creo, eso ya le explico. Actualmente lo que nos venden eso de los lactobacilos solamente son bacilos muertos. O sea, un bacilo muerto, bien difícil que se regenere. O sea, no es el bacilo, realmente lo que puedes utilizar es ácido láctico, pero en dosis bajas para recuperar el pH. Pero ¿cuál es el problema? Lo que tú tienes es que regenerar los lactobacilos de la paciente. Pero como los lactobacilos de la paciente están alterados por esta enfermedad, lo recomendable que sea es primero evaluar cuál es la enfermedad que tiene de fondo. Si tiene una vaginosis bacteriana, si tiene una trichomona o candidiasis, tratar el cuadro de fondo, cambiarle la dieta para evitar el estreñimiento crónico o problemas de diarrea y mejorar los hábitos de higiene. Entonces, con eso se evalúa un promedio de 2 a 3 meses. Si con eso no me regenera la flora, ahí ya puede utilizarse otro tipo de elementos para poder ayudar. Pero si ustedes de frente le dan estos regeneradores de bacterias, lactobacilos, va a ser como echar agua al piso, porque no va a ayudar. O sea, ustedes tienen que ayudar a que el mismo cuerpo regenere sus tejidos. Si no, es un engaño, muchachos. Doctor, ese es lo que usted mencionaba, la terapia fecal, algo he estado viendo ahí. Claro, la terapia fecal en los años 30, eso no se aplica en gestantes por la cuestión de la parte ética. En niños, doctor, he visto. Sí, lo que pasa es de que se ha visto que las pacientes o los pacientes que sufren de estreñimiento crónico, colitis, su flora está alterada. Entonces, una manera de regenerar su flora es consumiendo heces, pero con tratamiento liofilizado de pacientes que son sanos. Y eso ayudó a regenerar lo que es la flora del paciente que tiene estas colitis o problemas de estreñimiento. Pero eso no funciona si no cambias los hábitos. Si la paciente sigue consumiendo gaseosas, golosinas, chocolates, eso altera su flora, aunque le pongas lo que le pongas. Entonces, primero hay que cambiar hábitos de higiene, hábitos de comida,
Y si eso no funciona, ver, pero en nuestro país no es accesible porque no, al menos que yo sepa, no he visto este tipo de pastillas, a menos que sean de componente liofilizado, ¿no? Que lo utilizan vía oral. Lo que sí he visto, por ejemplo, en infecciones urinarias sí se hace con, por ejemplo, el Urovaxón, lo utilizan como vacunas para prevenir infecciones urinarias por Escherichia coli, ¿no? Pero en terapia fecal en parte intestinal no estoy muy al tanto, habría que averiguar un poco de eso. Ya, ¿alguna otra pregunta para ir avanzando? Victoria. Sí, doctor, una Chupingao. preguntita. Chupingao. Una paciente. Sí, doctor. Sí, Victoria. Chupingagua. Ah, ya. Una pacientita que ya, o sea, es cesárea anterior, VIH positivo, ha dejado tratamiento hace 8 meses, se ha vuelto a embarazar, tiene 24 semanas y no está recibiendo tratamiento. En este caso, ya tiene la contagiado al bebé. ¿Cuál es la pregunta? ¿Aló? Doctor. ¿Cuál es la pregunta? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ya, ¿qué es lo que quieres saber? No le entendí la pregunta. Si el bebito ya está con... Ah, ya, el bebito se espera hasta Sí, 2 porque ha años. dejado el Hay tratamiento una respuesta hace inmunológica 8 hasta meses. 2 años. Tiene 24 semanas. Claro, el Si bebito ya se ha tiene que ser contagiado el evaluado por bebito. 2 años. Tiene que evaluarse por 2 años y recién ahí se dice o no si está infectado o no, ¿no? ¿Me ¿Esa es tu pregunta? escuchas, doctor? ¿Perdón? Se corta la comunicación, no te entiendo. Un favor, dile que le escriba, ¿ya? Para que lo puedan, para que Si ver, ya para está poder contagiado ver. el bebito porque tiene 24 semanas y 8 ¿Te entendí algo si está contagiado el bebito o no? Carmen, ¿qué le has entendido? No le he entendido. Yo le he entendido chu, pero no le he entendido lo demás. Ah, Victoria, se corta tu audio. Sería bueno que le escribas, porque no te entiendo. Ya, ¿alguna otra persona que desea consultar? Sí, Doctor, estaría de Elizabeth. ¿Puedo hacer una consulta, pero de una no gestante? personal, tu experiencia. No, sino que, mire, hace ¿De una tu semana novio? llegó ¿De tu una... novio o de quién? No, es de una niña. ya. Llegó una niña de Ya, 9 años, de sí, 7 doctor. años, Gracias. ya. Puntual, por favor, puntual. ¿Cuál es la ya, pregunta? y tenía un condiloma en la boca. Ya. Bueno, Entonces, Sí, el doctor. condiloma no es Gracias. solamente por... Ya, Victoria, escríbelo por favor, ¿ya? Mira, si tiene condiloma en la boca, hay que evaluar cómo se contagió, porque las verrugas no solamente son son diferentes tipos. Hay verrugas de tierra, verrugas que aparecen en la piel y que no necesariamente son de transmisión sexual. En todo caso, hay que evaluar yo le recomendaría evaluar por otorrino para evaluar si no tiene problema a nivel de las fosas, de las cuerdas vocales y ver si no tiene otro tipo de lesión a otro nivel. Ahora, hay que tener en cuenta en niños, y eso sí es un detalle que ustedes deben ver, muchas mujeres que tienen infecciones vaginales se colocan el óvulo sin guante, con las uñas sucias, y con esa misma mano le limpian los genitales a sus hijos. Entonces, una de las primeras cosas que deben tener en cuenta es evaluar a la mamá, porque la mamá puede ser el agente contagiante. Y si la mamá tiene condilomas, no se sorprenda que también la hija lo pueda tener. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado. Otro detalle, en la enfermedad de infección de transmisión sexual, también hay que descartar abuso sexual. Y eso ustedes tienen que tener mucho cuidado en el diagnóstico, porque si ustedes sospechan que ha habido abuso, las niñas las notan introvertidas, no colaborativas,
es un motivo de denuncia, pero tienen que tener bastante fundamento y sospecha para poder hacer esta denuncia, porque después pueden meterse en problemas, ¿no? Otra pregunta, yo creo que ya vamos a avanzar lo de infección urinaria, si no, no va a alcanzar, ¿ya? Ya, vamos a ir avanzando. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen al final, ¿ya? Bueno, vamos a compartir. Ya, entonces, así como se ve la presentación, ¿se ve? Sí se ve. Ya, entonces, así como hay infecciones vaginales, también hay infecciones urinarias, ¿no? La infección urinaria es la presencia del germen en la orina. Ahora, antiguamente se creía que la orina era aséptica. Actualmente se ha visto con estudios de microbiota que no está así. Solamente que hay diferentes tipos de germes. Hay germes que son planctónicos y germes que se ubican en la pared. La mayoría de germes que nosotros vemos son planctónicos, que son como plantas que deambulan en el agua. Pero los verdaderos germes son los que están en la pared de los órganos, ¿no? Por eso que a veces no concuerda los síntomas como los cultivos, porque el cultivo es una muestra y no detecta todos los tipos de problemas. La clínica puede verse en 4 tipos de clínica, una que se llama uretritis solamente, que significa ardor o dolor al orinar, una cistitis, que es una ardor o dolor al orinar, pero con dolor pélico, una pielonefritis, que está acompañada con dolor lumbar, puño percusión, y una urosexis, que es una infección generalizada de foco urinario, ¿no? Los grados de severidad va a depender del sitio donde se ubique. Le pregunté a una de sus compañeras cuál era la evolución de la sepsis. Hay una que es el síndrome de respuesta inflamatoria. Si determinan el foco urinario, sería una cistitis, una pielonefritis, pues de disfunción de los órganos y falla multiorgánica y muerte. ¿Qué patógenos están comprometidos? La mayoría es los gérmenes asociados a gérmenes del cultivo rectal, o sea, las heces, como es la Escherichia coli, la que va mayormente primero a la cabeza, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Hay infecciones por Escherichia coli, Pseudomonas pneumoniae y enterococos. Son los gérmenes que más frecuente producen, por ejemplo, la Escherichia coli, la cistitis, la Klebsiella pneumoniae, las pielonefritis, y el enterococos produce sepsis mayormente, ¿no? Pero no es a rajatabla. Puede haber una lesión que se llama la bacteriuria asintomática, que justamente no da síntomas, pero que está caracterizado por cultivo de orina de 10 a la 5. O sea, eso es muy importante que ustedes deben tener, porque se debe evaluar este cultivo en 3 momentos: en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. A veces la gente se contenta con un examen de orina, no tiene nada. Le haces el cultivo y aparece esta enfermedad. Por eso hay que evaluar cada caso y tratar como mínimo por lo menos 2 o 3 cultivos, ¿no? En especial si tienen antecedentes de infecciones urinarias a repetición. Hay infecciones no complicadas, bajas, que puede haber disuria, ardor, dolor suprapúbico, y infecciones urinarias altas, como son la pielonefritis, donde hay fiebre, dolor lumbar, escalofríos, malestar general, ¿no? Entonces, hay infecciones complicadas cuando tienen factores de riesgo, por ejemplo, diabetes, y son pacientes o que tienen antecedentes de cálculos, y las recurrentes, que son las que repiten en un año de 3 a 5 veces este tipo de enfermedad, ¿no? Clínicamente deben buscar, ¿no? Si hay antecedentes de teterismo, hay que ver si tiene residuo después de la micción, antecedentes de infecciones urinarias a repetición, hay que evaluar si tiene antecedentes de trasplante, radiación o algún tipo de cirugía a nivel de la parte urinaria. El diagnóstico generalmente es clínico, hay ardor al orinar, aumenta, y hay un dato que casi nadie pregunta, que es levantarse en la noche para orinar. Eso se llama nicturia. Entonces, todo paciente que se levanta en la noche para orinar, se levanta en la noche, se está durmiendo, y se levanta por orinar, ya sea 1 o 2 veces, aunque tome 20 litros de agua, aunque esté gestando o no, esas pacientes tienen la obligación de evaluarse, porque ese es el signo de sospecha de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, si ustedes ven infecciones urinarias bajas, hay que ver el tipo de actividad sexual, el uso de espermicidas, si ha cambiado de pareja,
historia de infecciones urinarias, historia de infecciones durante la infancia, ¿no? Y si está acompañada de otras patologías, a veces hay prolapso, hay aumento del volumen residual, son factores que influyen en eso, ¿no? Cuando no está complicada, generalmente está asociado a un problema local. Sin embargo, cuando son recurrentes, en especial en diabéticas, aunque esté controlada, yo preferiría tratarla como complicada, porque son pacientes que fácilmente se pueden ir al otro extremo, ¿no? Pacientes con insuficiencia renal, también es un factor de riesgo que deben tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, pacientes con antecedentes, diagnóstico clínico, hacer cultivos. Cultivo de orina, primer, segundo, tercer trimestre, especialmente si tienen infecciones a repetición. Los tratamientos van a variar de acuerdo al tipo de germen que tengan los cultivos. Y hay ahora últimos medicamentos, pero eso no se debe utilizar de forma rutinaria. Hay gente que de frente es como matar una mosca, en lugar de matarlo con una bazooka, lo quiere matar en lugar de matarlo con un matamosca, lo quiere matar con una bazooka. Entonces, no solamente mata a la mosca, sino mata todo lo que tiene que ver, ¿no? Entonces, tiene que tener mucho cuidado en el uso de este tipo de medicamentos. Si tiene sospecha de pielonefritis aguda, es indicativo hospitalizarla por riesgo de parto pretérmino y descartar si no tiene hidronefrosis, si no tiene cálculos, porque eso es un factor de riesgo para pielonefritis de tipo complicada, ¿no? Igual las dosis de medicamentos, esto no es algo que tengamos que evaluar en este momento, y los casos severos de pielonefritis van a terminar generalmente en una sepsis, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. Estos pacientes requieren ser hospitalizados. Hay un problema importante, no olvidarse, hacerle seguimiento a estos pacientes para ver cómo va su evolución, y especialmente estos pacientes que tienen factores de riesgo, no toman líquidos, no tienen una buena higiene, no se limpian, ¿no? Antes y después de defecar. Estos pacientes generalmente tienen recurrencia y no deben salir embarazadas por lo menos en unos 100 años, ¿no? Por lo menos. Entonces, el profilaxis antibiótica depende de cada caso y hay que ver la función hepática, ver cómo está, si hay irritación vaginal, el uso de lactobacilos, a veces probióticos intravaginales, es un poco mejor, pero hay que evaluar eso ya después del parto, ¿no? En la parte puerperal. Pero siempre descartando que no tenga otro tipo de complicaciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Hay profilaxia antibiótica hospital en mujeres también embarazadas como dosis única. Pero si ustedes tienen historia de infecciones, lo recomendable es que no tengan actividad sexual. Es lo más recomendable, ¿no? Evitaría muchos problemas. Si ya tienen infecciones urinarias complicadas, con riesgo nefrológico, urológico, lo primero es que no salgan gestando. Y si salen gestando, estos pacientes requieren un manejo permanente, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para esto? Pacientes que tienen catéteres, pacientes que tienen volumen postmiccional menos de 100, pacientes con uropatía obstructiva, hidronefrosis, cálculos, alteraciones en la vejiga neurogénicas o reflujo. Por ejemplo, hace poco hemos tenido una gestante, una venezolana que tenía embarazo gemelar 22 semanas, con pielonefritis y hace ruptura de membranas. Y lamentablemente ella quería mantener los bebitos, pero ya con ruptura de membranas está comenzando a tener contracción y ahorita lo único que queda es evacuar al bebito porque los riesgos a las mamás. ¿Ya? Igual pacientes que tienen antecedentes de trasplante o antecedentes de cáncer, ¿no? Acá han recibido radioterapia y quimioterapia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta y evaluar todos esos casos, ¿no? Especialmente si tiene antecedentes de cálculos, hay que evaluar eso, ¿ya? Cierro la ventana. ¿Ya? Hay también pacientes que pueden tener enfermedad renal poliquística, ¿no? Hay que tener en cuenta los antecedentes y los tratamientos que han recibido. Entonces, importante, bacteriuria sintomática en gestantes, es obligatorio el tratamiento, hay que pedir el cultivo para evaluar el manejo, y porque tienen riesgo de pielonefritis, parto pretérmino y bajo peso al nacer. O sea, acuérdense, 10 a la 5, es el valor que deben tener en cuenta. Hay que ver la dosis. Nitrofurantoína puede usarse amoxicilina, cefalexina, fosfomicina o trimetoprim sulfametoxazol, serían alternativas.
Dosis únicas no recomiendo. Si es persistente ya requiere otro manejo y requiere evolución. Ya el tratamiento puede ser de 7 días como mínimo, ¿no? Y si hay recurrencia ya se necesita otro tipo de cultivos para evaluar si no está asociado a problemas vaginales u otros problemas que pueden estar asociados en estos pacientes. Bueno, estos pacientes de alto riesgo y pacientes con bacteriuria sintomática prequirúrgica también deben tener mucho cuidado porque estos pacientes también fácilmente hacen recurrencia, ¿no? y problemas a lo largo. Factores urológicos, entonces, hitos recurrentes, cultivos, sedimentos, recaída, reinfección, tratamiento de 7 a 10 días. Y si son menos de 3 infecciones, tratamiento según evaluación antimicrobiana, o si no, si tienen más de 3 seguidas o más de 5, si no están gestando, estos pacientes deben ser vistos en la parte urológica, ¿no? Si no tiene complicaciones, se puede dar tratamiento empírico, cultivo y evaluar la evolución. Pero si tiende a repetir, ya requiere una evaluación de la parte urológica, ¿no? Si es una infección aguda, hay que evaluar siempre. Acuérdense que el cultivo lo pueden guardar la orina a 4 grados, a 5 grados centígrados en la refrigeradora y eso puede permanecer hasta el día siguiente, ¿no? Sería una alternativa para guardarlo y coordinar con lo del laboratorio para evaluar estos casos, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que quería explicarles. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran consultar. Ahora sí tienen todo el tiempo para poder preguntarme y repreguntar. ¿Alguna pregunta? Cuarta columna, inciso 2, versículo del 1 al 6. Claro, lo que pasa, mira, la realidad yo no incido mucho en eso porque puedes tener una más de 4, menos de 4, eso no es tan relevante. Lo importante es que tengas síntomas y ver las molestias que tiene la paciente. Si tiene factores de riesgo para amenaza de parto pretérmino, si tiene el cuello corto, si tiene historia de infecciones urinarias de repetición, si tiene vulvogenitis, es un factor que sobreagrega para realmente darle tratamiento. Ahora, leucocitos, más de 4, más de 5, es una, según la guía, pero yo la verdad más doy valor a la parte clínica, ¿no? Y en segundo lugar, no solamente hay que ver leucocitos, hay que ver si hay hematíes, ¿no? Hematíes ya indica que hay un problema, pero el problema de los hematíes a veces que es una mala muestra, que puede venir de la vagina. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la evaluación de la muestra. Y hay otros que para evitar eso a veces prefieren la sonda, pero cuando no está bien colocado, a veces la sonda puede producir traumatismo y en lugar de ayudar puede complicar, ¿no? Entonces, hay que evaluar cada caso y de preferencia que sea de tipo espontáneo la muestra, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Mira, realmente eso se ve en pacientes que tienen nicturia. Esos son pacientes que tienen prolaxo y que está alterado su fisiología de la micción. Entonces, en lugar de eliminar toda la orina, queda un remanente y eso es lo que hace que tenga infecciones a repetición. Por eso que cuando uno evalúa la orina, mucha gente cree, ¿no? Que, ya, tiene el útero, aplasta la vejiga, y como aplasta la vejiga no orina todo. Eso es falso. Realmente estas pacientes ya tenían la patología desde antes y eso, la gestación complica ese tipo de problema. Entonces, si uno lo detecta a tiempo y lo trata, realmente no aparecen esos problemas, salvo que ya tenga una complicación mayor. Ahora, ¿qué debemos hacer? Realmente en gestación no se puede hacer nada, solamente hay que evaluar, controlar y dar tratamiento si es necesario o sospecha de una infección a ese nivel, ¿no? Los arándanos aumentan el pH, pero aumentan mientras los consumes. Una vez que pasa el pH, una vez que deja de consumir, deja de funcionar. Tendrías que tener arándanos todo el día, mañana, tarde, noche, para que te altere toda la flora. Solamente es un medio para cambiar el pH, pero de ahí que te cure, no, no te cura, no demostró eso.
Ya, la cistitis intersticial es una patología que sale por descartes y necesita citoscopía. Y generalmente no está indicado en gestación. Entonces, eso tendría que ser una sospecha y después se debe evaluar. Pero si hay dolor vesical y encima sale gestando, porque también puede haber una cistitis intersticial y gestante, son pacientes que tienen una evolución tórpida, ¿no? Y a veces terminan mucho en aborto, amenaza de parto pretérmino y se complica la gestación. Por eso que este tipo de pacientes que tienen estos diagnósticos no es recomendable que salgan embarazadas hasta estudiar bien la parte urinaria, ¿no? A veces hacen recurrencia porque obstruyen la vía urinaria, así como hay la cervicitis cierra el cuello, las infecciones urinarias cierran la uretra y producen retención, ¿no? No te escucho bien, habla un poco más alto. Así es. ¿No? Sí. Claro, esto se explica cuando ustedes entienden lo que es el manejo de los cultivos, ¿no? Entonces, ya, entonces, lo más importante es la sospecha clínica. Si ustedes ven recurrencia, ven que tiene historia de infecciones, esas pacientes realmente lo que deben hacer es derivarlos, ¿no? Porque meterte en esas pacientes se complican los casos. Entonces, o sea, legalmente ustedes deben derivar. Si ustedes tienen historia de infección urinaria a repetición, sale cultivo negativo y a pesar de eso tiene la sintomatología, deben derivar para que lo puedan hablar. El problema que no todos los médicos piensan de igual forma, ¿no? A veces hay médicos que no le dan nada, no, que usted no tiene nada, el cultivo es negativo y le dan toda la importancia del cultivo y no a la paciente. Entonces, lo que yo les recomiendo es busquen gente que realmente piensen de otra forma, ¿no? Y que evalúen y reevalúen diferente a la paciente, porque no todo es cultivo. Hay gérmenes intracelulares, hay genes como la cándida que no te salen en ningún cultivo, salvo lo que mandes el cultivo especial, por infecciones por virus. En general hay un montón de tipos de gérmenes que ustedes pueden evaluar. Por eso que siempre es bueno asociarse a alguien que te pueda escuchar y te pueda entender este tipo de problemas, ¿no? Y no solamente es tratar a la paciente, sino también a la pareja, ¿no? Y a veces se olvidan de eso. Y no es lo mismo lo que le hace a la mujer a la pareja, porque la pareja puede tener otras patologías. Se recomienda entre 3 a 6 meses, pero hay que evaluar cuánto es lo que es que siempre y cuando tengas infecciones por Escherichia coli, porque si tienes infecciones por cándida no te voy a inmunizar, por eso es muy importante el diagnóstico. O sea, el urovoxón funciona para los que son el Escherichia coli como germen principal, pero el Escherichia coli a veces produce cuando tienen problemas de estreñimiento y ese estreñimiento condiciona una alteración de lo que es la flora vaginal y si no tiene buenos hábitos contamina la zona vaginal. Entonces, eso lo tiene que descartar cuando tratas del estreñimiento y descarta otras patologías. Ya. Repíteme tu pregunta, ¿no te entendí? La anemia falciforme es una alteración del glóbulo rojo y que le hace resistente al paludismo en la gente que tiene ascendencia africana, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta en ese sentido? ¿Ferropénica? ¿De qué tipo? De plano, sí. Acuérdate que la hemoglobina tiene componente de los macrófagos. ¿Se acuerdan cuando hice la clase de anemia? Entonces, cuando no consumes una cantidad adecuada de fierro, el macrófago no tiene este elemento y no le sirve para el funcionamiento linfocítico del macrófago, y eso hace disminuir su defensa, ¿no? ¿A eso te refieres? Debe ser anemia ferropénica. De plano, sí. Megaloblástica.
Megaloblástica. Drepanocítica. Ajá, drepanocítica. Acuérdate, si son anemias por déficit de fierro, el macrófago sí está comprometido. Por eso que la anemia también está acompañada por una disminución de la respuesta inmunológica, ¿no? Sí, en diabéticas hay que tener mucho cuidado. En diabéticas es obligatorio los 3 exámenes de cultivo en cada trimestre, por la misma condición de diabético. No, la diabetes te consume, te hace que tenga mayor presencia de glucosa en orina. Y si tienes riesgo de infección urinaria, fácilmente se contamina y hacen infecciones recurrentes. Y también hacen candidiasis. También afecta lo que es el movimiento de los macrófagos. Elizabeth se cansó de alzar la mano. Ya. No falta nada, Carmen, yo. Te faltan 10 preguntas, Ya. Pregunten, doctor. ahorita aprovechen, sáquenme la mugre aprovechen porque así nomás no vamos a tener otras clases, ¿no? Doctor, Ya, a ver, ya. Elizabeth, pan Ya, y agua. en un examen de orina, o sea, ¿qué hace la diferencia entre los nitritos, piocitos y los leucocitos? Ya, los nitritos son componentes generalmente relacionados a proteus, que son un tipo de germen que produce cálculos. Entonces, cuando hay nitritos, está asociado mayormente a presencia de cálculos. Y generalmente está asociado a un germen que se llama proteus. Por eso se pide, porque estos gérmenes tienden a formar cálculos con más frecuencia. A esa es la asociación. ¿Y los piocitos? Los piocitos están relacionados más con gérmenes. Y lo que tienes que ver si hay presencia o no de cilindros. Ese es un detalle para ver. Los cilindros me indican que el germen no está ubicado solamente en vejiga, sino está ubicado en los cilindros del riñón. Y por lo tanto, es mucha sospecha de una pielonefritis, a veces subclínica. Y si tienen pan y agua, con más razón. Tienen que tomar bastante líquido, por lo menos 4 o 6 vasos de agua, porque eso también hace efecto mecánico. La gente no toma agua. ¿Y por qué no toma agua? Porque no quiere ir al baño. ¿Y por qué no quiere ir al baño? Porque de repente trabajan en call center, son esclavizados, no le permiten ni ir al baño ni ir a orinar. Están esclavizados, empernados ahí en la silla. Las cajeras, los que trabajan con dinero, los que trabajan en call center, parece una esclavitud moderna. Doctor, antes que me olvide. Por ejemplo, hoy día vino una gestante con su resultado de orina, que sus leucocitos tenía de 2 a 4 leucocitos, pero salían bacterias. Y le sugirieron un urocultivo. Ya, está bien, pues está bien. ¿Por qué? Porque hay riesgo. Pero acá la pregunta es, ¿le hiciste la pregunta para ver si tenía síntomas urinarios? Decía que no. No, es que, mira, te voy a dar una respuesta para que sepas. Señora, ¿ha tenido tuberculosis? No. ¿Ha tenido alguna enfermedad? No. ¿Ha tenido tuberculosis? Sí. ¿Qué te indica esa respuesta? Y depende cómo preguntes. Señora, ¿ha tenido infección urinaria? Seguro que ¿qué cosa será infección urinaria? O sea, tú hablas, se le pregunta si tiene molestias, si le arde, si orina cada rato. Para ver, ¿qué preguntas les hace? A ver, quiero ver. ¿Cuántos signos buscas? Eso sí es muy importante que ustedes aprendan. ¿Cuántos signos buscas cuando preguntas infección urinaria? Hay síntomas irritativos y hay síntomas obstructivos. Dime un síntoma irritativo. Anote esa pregunta para todos, Carmen, ¿ya? Síntomas obstructivos y síntomas irritativos de la orina. Ese es mínimo lo que deben aprender hoy día. ¿Cuáles son síntomas irritativos? Uno, el ardor al orinar, ¿no? La disuria. Pero acuérdense que la gestante no hace mucho disuria. Para ver, Gisela Guevara, otro síntoma urinario. Gisela. Doctor, Gisela. Sí, doctor. Irritativos, ¿no? Me dice. Sí, irritativos. Sin chamullo.
Bueno, es el ardor a orinar, pues, ¿no? Pero Pero está diciendo tu compañera, no repitas. sí, Dime cuál es el otro, sin chamullo. De frente a la yugular. Ya, Elizabeth, ese es el La problema. polaquiuria sería también. ¿Cómo? La polaquiuria. Ya, poliaquiuria, es otro síntoma irritativo. Elizabeth Mendoza, la de Piurawa. anuria, doctor. Ya, anuria es muy extremo. Anuria es bien difícil que encuentre, pero puede ser un síntoma, pero no es irritativo, es obstructivo. Para ver, Imelda Saldaña, Emérita Saldaña. Poliaquiuria, otro síntoma, lo que he hablado hace un poco, ya se olvidaron. Jonathan. ¿Podría ser tenesmo vesical? Ya, tenesmo, pero el tenesmo es más obstructivo, no es irritativo. Jonathan. La nicturia. Doctor, ¿no podría ser de las infecciones vaginales también que irritan la parte de la uretra? No confunda infección vaginal con infección urinaria. Hemos hablado de infección urinaria. Disuria es uno, poliaquiuria es otro. Jonathan, ¿dijiste que era algo? Nicturia, doctor. La nicturia, lo que hemos hablado hace poco. Claro. El que una persona se levante en la noche para orinar y que ese es un signo irritativo. Y muchos de ustedes lo tienen, yo les apuesto. La mayoría de ustedes lo tienen y lo toman como algo normal. A ver, alcen la mano quienes no se levantan en la noche para orinar. ¿Quiénes no se levantan? A ver, levanten la mano, a ver, quiero ver. ¿Quiénes no se levantan? Hombre, mujer, ¿ah? Hombre, mujer, trans, lo que sea, igualito. A ver, ¿quiénes no se levantan? Alcen la mano. Ya, el resto debo suponer que se levantan, que sea una sola vez. ¿No, Pamela? Pamela Vázquez, ¿te levantas o no te levantas? Sí, se levanta. Ya, suficiente que te levantes una sola vez para que tengas riesgo a infección urinaria. ¿No, Carmen, yo? Entonces, si ustedes no se evalúan, que ustedes son el personal de salud, que le enseñan a la paciente qué debe tener y no debe tener, y si ustedes tienen el problema, entonces, ¿cómo pueden identificar al paciente si ustedes mismos no se dan cuenta del problema? Una vez le vinieron a Gandhi a preguntar, profesor, ¿cómo hago para dejar de consumir azúcar? Entonces Gandhi le dijo, vuelve en tres días, un ratito. Ya, un favor, lean ahorita síntomas irritativos, síntomas obstructivos. Ahorita le pregunto, ¿ya? Lean ahorita. ¿Qué pasó? A ver.